Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne. Durante siglos, un jeroglífico ha permanecido oculto entre las hojas de un libro. Sin embargo, cuando éste caiga en manos del profesor Lidenbrock, un fantástico viaje hasta entonces inimaginable se podrá llevar a cabo. Un viaje al centro de la Tierra. Capítulo 1. El 24 de mayo de 1863, un domingo, mi tío, el profesor Lidenbrock, volvió precipitadamente a su pequeña casa situada en el número 19 de Koningsstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Nuestra criada, Marta, debió pensar que iba muy retrasada, porque la comida apenas había comenzado a hervir en el fogón de la cocina. Bueno, me dije, si mi tío, que es el más impaciente de los hombres, tiene hambre, pondrá el grito en el cielo. ¿Ya está aquí el señor Lidenbrock? Preguntó Marta estupefacta, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero la comida tiene derecho a no estar preparada, porque aún no son las 2. Acaba de sonar el medio en Saint-Michel. Entonces, ¿por qué vuelve el señor Lidenbrock? Él no lo dirá. Ahí está, yo me escapo. Señor Alex, hágale usted entrar en razón. Y Marta volvió a su laboratorio culinario. Me quedé solo, pero hacer entrar en razón al más irascible de los profesores era algo que mi carácter un poco indeciso no me permitía. Por eso me disponía a volver prudentemente a mi cuartito del piso de arriba, cuando la puerta de la calle rechinó sobre sus goznes. Unos enormes pies hicieron crujir la escalera de madera y el dueño de la casa, cruzando el comedor, se precipitó inmediatamente en su gabinete de trabajo. Durante este rápido recorrido había tirado en un rincón su bastón de cabeza de cascanueces, su amplio sombrero sobre la mesa y había lanzado a su sobrino estas sonoras palabras. Axel, sígueme. No había tenido tiempo de moverme cuando el profesor me gritó con tono impaciente. ¿Pero todavía no estás aquí? Me lancé hacia el gabinete de mi temible maestro. Otto Lidenbrock no era un mal hombre, lo admito gustosamente, pero a menos que sucedan cambios improbables, siempre será un extravagante terrible. Era profesor en el Hohennauen y daba una clase de mineralogía, durante la cual, por regla general, se encolorizaba 1 o 2 veces. No se preocupaba de tener alumnos asiduos a sus lecciones, ni del grado de atención que le otorgaban, ni del éxito que luego pudieran tener. Estos detalles apenas le inquietaban. Daba clase subjetivamente, según una expresión de la filosofía alemana, para él y no para los demás. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando se quería sacar algo de él. En una palabra, un avaro. En Alemania hay algunos profesores de este género. Por desgracia mi tío no gozaba de una extrema facilidad de palabra, al menos cuando hablaba en público, y ese es un defecto lamentable en un orador. En efecto, en sus demostraciones en el Hohennauen, a menudo el profesor se paraba en seco, luchaba contra una palabra recalcitrante que se negaba a salir de sus labios. Una de esas palabras que se resisten, se hinchan y se terminan por salir en la forma poco científica de un juramento. Y eso le enfurecía en grado sumo. Y en mineralogía hay muchas denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, muchos de esos rudos sustantivos que despellejarían los labios de un poeta. No quiero hablar mal de esta ciencia, lejos de mí semejante idea, pero cuando uno se encuentra en presencia de cristalizaciones romboédricas, de resinas retinasfálticas, de gelenitas, de fangasitas, de molitatos de plomo, de tuxtatos de magnesio, y de titaniatos de circonio, hasta la lengua más diestra le está permitido trabarse. Así pues, en la ciudad se conocía este perdonable defecto de mi tío, del que se burlaban, y le esperaban en las coyunturas difíciles, lo cual le enfurecía y hacía que se rieran de él, cosa que no es de buen gusto ni siquiera para los alemanes. Y siempre había una gran afluencia de oyentes en las clases de Lidenbrock. Cuántos seguidores asiduos solo le eran para reírse con los accesos de cólera del profesor. Sea como fuere, debo decir ante todo que mi tío era un verdadero sabio, aunque a veces rompiese sus muestras por tratarlas con demasiada brusquedad. Unía al genio del geólogo el ojo del mineralogista. Con su martillo, su punzón de acero, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico. Era un experto, por la rotura, por el aspecto, por la dureza, por la fusibilidad, por el sonido, por el olor, por el gusto de un mineral cualquiera,
lo clasificaba sin vacilar entre las 600 especies que actualmente cuenta la ciencia. Por eso, el nombre de Lidenbrock sonaba con honor en los institutos y asociaciones nacionales. Los señores Humphrey David de Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaron de visitarle a su paso por Hamburgo. Los señores Becquerel, Edelman, Brextel, Dumas, Milne, Edward, St. Clair David gustaban consultarle sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía bastante hermosos descubrimientos, y en 1853 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendente por el profesor Otto Lidenbrock, gran infolio con ilustraciones que sin embargo no cubrió los gastos. Añádase a esto que mi tío era conservador del Museo Mineralógico del Sr. Struve, el embajador de Rusia, una magnífica colección de fama europea. Tal era el personaje que me interpelaba con tanta impaciencia. Imaginaos un hombre alto, enjunto, con una salud de hierro y de un rubio juvenil que le quitaba 10 años a los 50 que tenía. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de unas gafas considerables. Su nariz larga y delgada parecía una hoja afilada. Los maliciosos pretendían incluso que estaba imantada y que atraía las limaduras de hierro. Pura calumnia. Solo atraía el tabaco, pero en gran medida, a decir verdad. Cuando hay añadido que mi tío daba pasos matemáticos de media lengua y que al caminar mantenía sus puños sólidamente cerrados, señal de un temperamento impetuoso, se le conocerá lo bastante para no sentir afición por su compañía. Vivía en su casita de Königsstraße, morada de mitad de madera, mitad ladrillo, rematada en un frontispicio almeado, dado a uno de esos sinuosos canales que se cruzan en medio del barrio más antiguo de Hamburgo, que respetó afortunadamente el incendio de 1842. La vieja casa se inclinaba un poco, cierto, y tendía el vientre hacia los transeúntes. Tenía inclinado su techo sobre las orejas como la gorra de un estudiante de la Tagenboot, y la verticalidad de sus líneas dejaba que desear, pero en resumidas cuentas se mantenía bien gracias a un viejo olmo vigorosamente encastrado en la fachada, que en primavera echaba sus brotes en flor a través de los cristales de las ventanas. Mi tío no dejaba ser rico, para lo que suele ser un profesor alemán. La casa le pertenecía por completo, continente y contenido. El contenido era su ahijada Grauben, joven irlandesa de 17 años, Marta y yo. En mi doble calidad de sobrino y de huérfano, me convertí en ayudante preparador de sus experimentos. Confesaré que mordí con apetito en las ciencias geológicas. Tenía sangre de mineralogista en las venas y jamás me aburriría en la compañía de mis preciosos guijarros. En suma, se podía vivir feliz en aquella casita de Königsstraße, a pesar de las impaciencias de su propietario, porque aun comportándose de forma algo brutal, no por ello me amaba menos. Pero aquel hombre no sabía esperar y apremiaba incluso a la naturaleza. Cuando en abril plantaba esquejes de reseda o de volubilis en los tiestos de la zona de su salón, iba regularmente todas las mañanas a tirarles de las hojas a fin de apresurar su crecimiento. Con semejante extravagante no quedaba más remedio que obedecer. Por eso entré corriendo en su gabinete. Capítulo 2. Aquel gabinete era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se hallaban allí etiquetadas en el más perfecto orden, siguiendo las tres grandes divisiones de los minerales: inflamables, metálicos y litoideos. Qué bien conocía yo esas chucherías de la ciencia mineralógica. Cuántas veces en lugar de vagabundear con los chicos de mi edad, me había divertido quitando el polvo a aquellos grafitos, aquellas antracitas, aquellas hullas, aquellos lignitos, aquellas turbas, y los bitumes, las resinas, las sales orgánicas, que había que preservar del menor átomo de polvo, y aquellos metales desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecían ante la igualdad absoluta de los espécimen científicos, y todas aquellas piedras que hubiera bastado para reconstruir la casa de Königsstraße, incluso con una hermosa habitación más que también me hubiera venido. Pero al entrar en el gabinete no pensaba siquiera en estas maravillas. Solo mi tío ocupaba mi pensamiento.
estaba hundido en su amplio sillón guarnecido de terciopelo de Utrecht, y tenía entre las manos un libro que miraba con la admiración más profunda. ¡Qué libro! ¡Qué libro! Exclamaba. Estas exclamaciones me recordó que el profesor Lidenbrock era también bibliómano en sus ratos perdidos, pero un libro de lance solo tenía valor a sus ojos a condición de ser inencontrable o al menos ilegible. Bueno, me dijo, ¿es que no lo ves? Pues se trata de un tesoro inestimable que he encontrado esta mañana fisgoneando en la tienda del judío Hevelius. Magnífico, respondí con fingido entusiasmo. En efecto, aquí tanto alboroto por un viejo en cuarto, cuyo lomo y cubierta parecían hechas de un vulgar becerro, un libraco amarillento de que él colgaba una cinta descolorida. Sin embargo, las interjecciones admiradas del profesor no cesaban. Mira, decía, haciéndose a sí mismo preguntas y respuestas. ¿Es bastante hermoso? Sí, es admirable. ¿Y qué encuadernación? ¿Se abre el libro con facilidad? Sí, porque se queda abierto en cualquier página. ¿Y cierra bien? Sí, porque la cubierta y las hojas forman un todo perfectamente unido, sin separarse ni entreabrirse por ningún lado. Y este lomo, que no presenta ni un rasguño después de 700 años de existencia. Ah, de esta encuadernación se habría sentido orgulloso Brosirian, Close o Purgot. Mientras hablaba así, mi tío abría y cerraba sucesivamente el viejo libraco. Yo no podía hacer otra cosa que interrogarle sobre su contenido, aunque no me interesaba para nada. ¿Y cuál es el título de este maravilloso volumen? Pregunté con una solicitud demasiado entusiasta para no ser fingida. Esta obra, respondió mi tío animándose, es el Heinz Kringla de Snorre Sturluson, el famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. ¿De veras? Exclamé lo mejor que pude. Y sin duda es una traducción al alemán. Vamos, respondió enojado el profesor. Una traducción... ¿Qué iba a hacer yo con una traducción? ¿Qué se preocupa de traducciones? Es la obra original en lengua islandesa, ese magnífico idioma, rico y sencillo a la vez, que permite las combinaciones gramaticales más variadas y numerosas modificaciones de palabras. ¿Como el alemán? Insinué yo con bastante acierto. Sí, respondió mi tío, cogiéndose de hombros, sin contar con que la lengua islandesa admite los tres géneros como el griego y el declima los hombres propios con el latín. Ah, dije, con mi indiferencia algo quebrantada. ¿Y son hermosos los caracteres de ese libro? ¿Caracteres? ¿Quién te habla de caracteres, desdichado Axel? Vaya con los caracteres. Ah, ¿tomas esto por un impreso? Pero ignorante, es un manuscrito y un manuscrito rúnico. ¿Rúnico? Sí. ¿Vas a pedir ahora que te explique esa palabra? Me guardé mucho de hacerlo, repliqué yo en el tono de un hombre herido en su amor propio. Pero mi tío siguió, a pesar de todo, y me instruyó contra mi voluntad en cosas que apenas me interesaba saber. Las runas, continuó, eran caracteres de una escritura usados antiguamente en Islandia, y según la tradición, fueron inventados por el mismísimo Odín. Pero mira y admira, impió, esos tipos que salieron de la imaginación de un dios. Confieso que a falta de réplica iba a prosternarme, género de respuesta que debe agregar tanto a los dioses como a los reyes, porque tiene la ventaja de no azorarlos nunca, cuando un incidente vino a desviar el curso de la conversación. Fue la aparición de un mugriento pergamino que se deslizó del libraco y cayó al suelo. Mi tío se precipitó sobre aquella pieza con una avidez fácil de comprender. Un viejo documento, encerrado desde tiempos inmemoriales en un viejo libro, no podía dejar de tener a sus ojos alto aprecio. ¿Qué es esto? Exclamó. Y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre su mesa un trozo de pergamino de 5 pulgadas de largo y 3 de ancho, sobre el que se alineaban caracteres de libros de hechicería, en líneas transversales. He aquí el facmil exacto. Debo dar a conocer esos extraños signos porque impulsaron al profesor Lidenbrock y a su sobrino a emprender la más extraña expedición del siglo XIX. El profesor contempló durante algunos instantes esta serie de caracteres, luego dijo quitándose los lentes: «Es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Sturluson. Pero, ¿qué pueden significar?
Como el rúnico me parecía un invento de sabios para engañar a la pobre gente, no me preocupó ver que mi tío no comprendiese nada. Al menos eso fue lo que me pareció por el movimiento de sus dedos que comenzaba a agitarse terriblemente. Y sin embargo, es antiguo islandés, murmuraba entre dientes, y el profesor Lidenbrook debía conocer de sobra lo que decía, porque pasaba por ser un auténtico políglota. No es que hablara correctamente las 2000 lenguas y los 4000 idiomas empleados en la superficie del globo, pero en fin, sabía una buena parte. En presencia de esta dificultad, iba pues a dejarse llevar por toda la impetuosidad de su genio, y yo preveía una escena violenta, cuando sonaron las 2 en el pequeño reloj de pared de la chimenea. Al punto, Marta abrió la puerta del gabinete diciendo: «La sopa está servida». «¡Al diablo la sopa!», exclamó mi tío, «y quien la haya hecho y quien la coman». Marta huyó, yo volé tras ella y sin saber cómo me encontré sentado en mi lugar habitual en el comedor. Esperé algunos instantes. El profesor no acudió. Era la primera vez que yo supiese que faltaba la solemnidad de la comida. Y sin embargo, ¡qué comida! Una sopa de perejil, una tortilla de jamón sazonada con asaderas con mostaza, una chuleta de ternera, con una compota de ciruela y un postre dulce de gambas, todo ello regado con un buen vino de Mosela. Eso era lo que mi tío se iba a perder por un viejo papel, y yo desde luego, en calidad de sobrino abnegado, me creí obligado a comer por ambos al mismo tiempo, y lo hice a conciencia. Jamás había visto nada parecido, decía Marta. El señor Lidenbrook no está en la mesa. Es increíble. Esto presagia algún acontecimiento grave, prosiguió la vieja sirvienta, moviendo la cabeza. En mi opinión, aquí no presagiaba nada, sino una escena espantosa cuando mi tío encontrase su comida devorada. Estaba yo en mi última gamba, cuando una voz estentórea me arrancó de las voluptuosidades del postre. Solo necesité dar un salto para pasar del comedor al gabinete. Bueno amigos, y así llegamos al final de esta primera parte de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. En pocos días subiré la segunda parte para que todos estén súper pendientes. Y recuerden, si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión, para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.